Estamos en el sitio de Puruchuco, donde la avenida Javier Prado se encuentra con la carretera central. Aquí, en el Palacio de Puruchuco, ¿no?, hay un museo de sitio que es realmente excepcional. La arqueóloga Clide Valladolid es la directora del museo de sitio. ¿Puruchuco es un sitio diferente a los otros sitios que encontramos? Sí, porque es la vivienda del curaca, o sea, se conserva. Y ahí nosotros podemos ver la distribución del espacio de esa época, o sea, de la vivienda del curaca, lo que no encontramos en el Valle del Lurín y en el Valle de Chillón, ¿no? La ubicación del sitio de Puruchuco no es casual, ¿no es cierto? Estamos muy cerca del río Rímac, estamos muy cerca de la bocatoma de uno de los canales más importantes. Por Puruchuco pasa el canal del Lati, ¿no? Pasa más o menos por la avenida Javier Prado, por la prolongación de la avenida Javier Prado. Pero antiguamente probablemente pasaba prácticamente al pie del sitio, ¿no es cierto? Hay evidencias de que había un canal que pasaba bordeando la fachada del palacio. Entonces, para la construcción de la arquitectura, lo desviaron en el año 1953. ¿Es posible que el curaca de aquí de Puruchuco haya tenido algún tipo de rol en la organización del agua, en el control, en la distribución del agua? Sí, básicamente porque para esta zona, porque tenemos evidencias que para esa época era un conjunto de curacazgos que existía. Puruchuco es uno de ellos, ¿no? Entonces, este curaca de acá tenía todo el control de la zona de esta parte de acá. Por eso es que encontramos nosotros los quipus, donde administraba y recogía los excedentes de producción de esta zona, ¿no? Había una cierta redistribución con los pobladores de acá. Los curacas ofrecían fiestas, festines acá en el patio de acá del palacio, y a cambio los señores les daban los productos al curaca, ¿no? ¿Cómo era la vida de los curacas y cómo era la vida de las personas que vivían en el palacio? El curaca más o menos tenía que asegurar su estatus, básicamente basándose en lo que es el linaje. Las relaciones familiares. Entonces, para eso ellos hacían unas ceremonias, fiestas a los malquis, para que de acuerdo a eso haya una cierta jerarquía y una cierta estabilidad en cuanto a su economía, ¿no? O sea, los malquis eran las momias, ¿no? Eran las momias de los ancestros, de sus antepasados. O sea, que aquí se han encontrado evidencias tanto de la vida como de la muerte. Sí, sí. ¿De qué época estamos hablando? ¿De época inca o antes, en época Ichma? Estamos hablando de una época anterior, Ichma, más o menos de los años 1100, y que tuvo una ocupación hasta la llegada de los incas. Es posible que el curaca de acá se haya adaptado, o sea, no haya puesto oposición al cambio sociopolítico, ¿no?, de la época inca, y vemos nosotros la transformación en la arquitectura, la ampliación, y vemos evidencias del vano de acceso tipo jamba, característico de los incas, y algunas hornacinas triangulares que también corresponde a la época inca, ¿no? Ajá, o sea que probablemente tuvo una larga historia, casi unos 500 años de ocupación. Sí, una reocupación, ¿no? Clide, el canal de Lati, que era el que está relacionado con el sitio de Puruchuco, tiene un largo recorrido. ¿Hacia dónde va? Se va hacia el sur, pasa por La Molina, tiene todo un recorrido. Y ahí es donde divide varios núcleos, ¿no?, poblacionales, que posiblemente pertenecían a diferentes curacas, ¿no? Muy bien, yo creo que entonces tenemos este sitio como un sitio excepcional que nos van a dar una buena idea de cómo funcionaba el valle. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Estamos en el sitio de Puruchuco Huaquerones, un pequeño cementerio que está justamente al sur del sitio de Puruchuco, del palacio. El arqueólogo Guillermo Koch condujo aquí una serie de trabajos de rescate y de investigación
para poder recuperar los restos que habían en este sitio. Es probablemente el único cementerio que hemos visto en el Perú que no ha sido profanado, que no ha sido huaqueado. Lo que hemos recuperado nos permite identificar la gran rebelión. Manco Inca se rebela en el Cusco, consigue no solamente expeler, aniquilar a la mayor parte de los españoles, de los europeos entre el Cusco y Lima, sino que consigue cercar la ciudad de Lima. Este cerco, ¿no?, se rompe cuando las tropas europeas, las tropas españolas, consiguen derrotar, ¿no?, al ejército inca y este huye. En la huida parece que un grupo que regresaban hacia sus asentamientos fueron alcanzados y fueron, entre comillas, masacrados. Estos individuos se entierran acá. La mayor parte de las heridas que estos individuos presentan han sido producidas por armas que no son armas nativas. Asimismo, hemos llegado a identificar hasta 3 individuos que han recibido el impacto de proyectiles, ¿no? De arcabuces o de... Exacto, armas de fuego. Excavar este cementerio debe haber sido una cosa singular, ¿no? Porque estamos en el medio de una ciudad que se expande y que literalmente está cada vez destruyendo más, no solamente los canales y los palacios como el de Puruchuco, sino incluso los restos mucho más frágiles como los que vemos aquí. Sí, encontramos el cementerio de manera accidental. La prolongación de la avenida Javier Prado, que todavía no se ha hecho, pasa a escasos 20 metros de acá. Entonces propusimos el rescate de este cementerio, la recuperación de este cementerio ante el inminente riesgo de ser destruido o por la ampliación de la avenida Javier Prado o por la población que empezaba a asentarse junto al cementerio. La historia del Valle del Rímac, la historia arqueológica del Valle del Rímac, no ha terminado con la llegada de los españoles o con la reorganización del territorio. Sin embargo, nosotros estamos literalmente acabando y liquidando todas las evidencias de estas poblaciones que vivieron aquí. Lamentablemente tenemos que enfrentarnos a ese tipo de problemas constantemente, ¿no? Constantemente para tratar de rescatar algo de esta evidencia de estas poblaciones que nos cuenten cosas tan concretas como lo que Willy nos está contando aquí, ¿no? El día en que finalmente, ¿no?, después de un largo proceso, ¿no?, acabó la historia verdaderamente del imperio de los incas. Así es. El último momento, esa batalla fue la última oportunidad que hubo de que hubiera algún tipo de redención para las sociedades precolombinas primitivas. Ese fue el momento en el que finalmente Occidente liquidó toda esperanza de que volviera a formarse el imperio del Tahuantinsuyo. Si nos tratamos de imaginar esta parte de Lima hace más o menos unos 500 años, era absolutamente verde, campos de cultivo, chacras, humedales, ¿no?, los canales que iban hacia los pantanos de Villa, el mar y las aldeas de pescadores que estaban situadas aquí al pie del Morro Solar. Toda esa armonía entre los diferentes elementos que existían, entre los diferentes tipos de producción, permitió que se desarrolle aquí una enorme población. Armatambo es realmente grande, ¿no? El centro debe haber albergado una población creciente que aprovechaba esta parte de Lima y que, como hemos discutido varias veces, era uno de los varios centros o núcleos que existían en la ciudad. No había un poder político centralizado, sino que el señor de Armatambo seguramente era independiente de los otros que hemos visitado. ¿Cuán importante es la red de canales? Estamos a decenas de kilómetros del río Rímac. En realidad ni siquiera se puede ver desde aquí, ¿no? Pero el agua que se traía desde el río Rímac y que luego era alimentada por diferentes fuentes, como nos decía nuestro historiador Fernando Flores, ¿no?, por humedales y por diferentes puquios que salían de aquí y de allá, ¿no?, permitía que aquí existiera una unidad relativamente independiente. Una de las preguntas que hemos hecho varias veces en este programa es la que tiene que ver con la organización, porque el señor de Armatambo y la gente que vivía aquí en Armatambo dependía de la armonía que existiera entre los diferentes señoríos que permitían que el agua captada en el río Rímac finalmente llegara hasta aquí. Si la armonía se rompía, si el Estado de alguna manera de derecho que habían establecido estas comunidades y estos señoríos
se rompía o se alteraba, la amenaza para el señor de Armatambo y su población era enorme. Quedarse sin agua aquí en el desierto significa literalmente morirse rápidamente. Hemos explorado aspectos que quizás no son tan evidentes respecto a los valles de la costa donde muchos peruanos viven. Es decir, que la próxima vez que vayamos a Maranga o a Mateo Salado, o que en nuestro propio barrio, donde seguramente existe una pequeña huaquita, ¿no?, la veamos, nos demos cuenta de que está integrada a una red, de que no puede existir por sí sola. Existió ahí donde está porque había alguna fuente que permitía la vida, agua, generalmente. Pero que generalmente esa agua en algún momento se integró a este enorme sistema de los sistemas de irrigación que existieron en el valle. ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Vamos a poder mantener estos restos y vamos a poderlos legar a nuestros descendientes? ¿O vamos a hacer que este urbanismo un poco salvaje que tenemos termine por arrasar completamente con todo lo que queda de sociedades que finalmente fueron las que verdaderamente construyeron el valle, lo legaron hacia sus descendientes, es decir, nosotros, y nos permiten la vida aquí?